Estamos acá con Rocío Falsetti, jugadora y arquera de Ferro y la selección argentina. ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos por estar acá, por el espacio, por darnos un rato de tu tiempo. Bueno, vamos a empezar con un jueguito tranqui como para descontracturar. Vamos a hacer un ping-pong. Quiero que me respondas. Va a ser como una ficha técnica, Ok. como para conocerte un poquito. Esta es la ficha técnica de Rocío Falsetti. Edad y categoría. 16 años y cuarta. Un sueño por cumplir. Yo creo que debutar en la primera de Ferro. Tu mayor virtud. El juego con los pies. Una cábala que tengas. Antes de los partidos me pongo a comer los palos del arco y es como mi cabal. ¿Una ídola o un ídolo del fútbol? De muy chica miraba mucho a Isa Lopresti, que es arquera de la primera de futsal de acá. Bueno, sos, como dijiste, tenés 16 años, sos adolescente, sos chica. Quiero que me cuentes un poco vos cómo vivís esto de la adolescencia, de salir, de que capaz hasta hace poquito tenías 15, salir de fiesta, algún cumpleaños con amigos. ¿Eso cómo lo llevas? Yo creo que con todo el sacrificio que conlleva jugar a alto rendimiento, obviamente muchas cosas se pierden, como las salidas, a veces cancelas juntadas o también al ser muy chica te perdés lo que es, no sé, salir de fiesta o muchos 15 yo llegaba tarde. Yo creo que hay mucho sacrificio de por medio que después no te arrepentís porque vale la pena todo lo que haces y siempre hay un logro que te lleva a no arrepentirte. Sí, bueno, ¿y qué sentís en qué te ayudó el futsal, el entrenamiento, el club, en términos de maduración? Yo creo que te ayuda mucho los valores que te da el deporte, porque te da lo del sacrificio, de ser constante, también madurás mucho adentro de la cancha y te ayuda a madurar afuera también. Además, si tenés unas DTs o un cuerpo técnico que te acompañe, te ayuda a madurar como persona, porque si siempre te tiran para mejor y te enseñan. A mí yo maduré mucho entre el año pasado y este año, por el cuerpo técnico que tengo, tanto en primera como entreno en primera o en tercera y con mis DTs de mi categoría. Y te enseña valores también de compañerismo, yo a mí me toca ser la capitana, entonces también de liderazgo y de resolver situaciones que capaz si no juegas el deporte en el día a día no las tenés. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Lo eligió el grupo? ¿Lo eligió tu entrenadora? ¿Cómo fue eso? En mi caso, el año pasado y este año lo eligió mi grupo. Se hace una votación y mis compañeras dicen 2 nombres y la que sea más dicha sale como capitana y después obviamente supongo que el cuerpo técnico dice si están de acuerdo o no y mis compañeras la verdad que me eligieron y es muy importante eso para mí porque quiere decir que me ven como un ejemplo. Más allá del deporte en sí, ¿qué sentís que te dio este lugar, Ferro? Ferro, yo estuve muy chica en Ferro, estoy de los 10 años. Justo lo hablaba hoy con un dirigente que conozco de muy chiquita que me trajo al club. Ferro es como mi casa. En la semana paso más tiempo acá que en mi casa, que en el colegio. Entonces yo les digo a mi papá, es mi segunda casa, aparte de Ferro es muy familiero, están los asados en el quincho, te quedás a ver los entrenamientos de primera, los partidos, ves la tanda completa, entonces yo creo que Ferro más allá de un club es una casa para los que estamos hace mucho tiempo y yo creo que las personas que vienen se dan cuenta también que es una segunda casa estar acá. Bueno, vamos a pasar ahora a otro jueguito. Es un ¿qué preferís? Ok. Te voy a dar 2 opciones y sin ninguna justificación vos me vas a decir por qué opción te llevas. Ok. ¿Atajar un penal o un mano a mano? No, un mano a mano. ¿Reflejos o técnica? Técnica. ¿Entrenar con frío o con calor? Con calor. ¿Ganar un torneo de liga o una copa? No, una copa. ¿Debutar en primera o jugar un mundial? No, es complicadísima esta. No sé, las 2. No puedo. Y bueno, hay que entrenar para eso. Sí, vamos obvio. Por las dos. Vamos por las 2, sí. Ahora te quiero llevar un poquito a lo que fue el Sudamericano de la Juventud. Bueno, primera vez que el futsal femenino participa. Fueron campeonas, invictas. Decime, primero, ¿cómo fue el llamado? ¿Dónde estabas cuando recibiste la citatoria? No, cuando recibí el llamado, yo estaba en
Bueno, cuando recibí el llamado yo estaba en mi casa, estábamos justo por empezar la pretemporada, justo ese día empezaba y me llega un mensaje de mi DT y yo no lo había visto. Y me llama mi mejor amiga, que me tocó compartir la selección con ella, me dice, che, Ro, ¿viste el mensaje que te mandó Lara? Me dice. Le digo, no vi nada. Me dice, no, ¿cómo no puede ser? Y claro, cuando lo ves y ya conoces esa foto, ya de verla en Instagram y todo eso, y claro, cuando la vi y vi mi nombre ahí y me puso felicitaciones, no lo podía creer. A los primeros que fui, estábamos viendo una serie, le dije a mis papás, miren, me citaron para un preseleccionado y no lo podía creer. Fue una emoción absoluta porque obviamente el sueño siempre está, pero yo soy muy autoexigente y uno lo ve muy lejos al sueño, pero uno dice no creo llegar y cuando llega no caes. ¿En qué partido se dieron cuenta que podían ser campeonas? Yo creo que, no sé si lo vimos, pero desde mucho antes ya lo creíamos. En los micros, en los entrenamientos, en los vestuarios. La selección tiene algo de que te juntás mucho, te ves 3 días seguidos y vas en micro, entonces te ves muchas horas también. Y yo creo que ya desde antes de viajar sabíamos o decíamos y lo creíamos de que íbamos a ir por la de oro totalmente. Los DT nos prepararon mucho para eso, tanto técnicamente como grupalmente como mentalmente, nos prepararon mucho. Y yo creo que allá en Panamá, con la cabeza que fuimos, cuando el primer partido lo ganamos 4-0, sabíamos que capaz Paraguay era más fuerte. El segundo partido se nos complicó porque lo ganamos, nos fuimos al primer tiempo perdiendo y en el segundo tiempo lo empezamos 1-0 abajo, pero en el entretiempo la verdad teníamos de capitana Carola Wilhelm y nos habló y claramente nos cambió la cabeza a todas y fuimos a ganarlo. Y yo creo que cuando lo dimos vuelta así sabíamos que capaz en la final, si lo jugábamos así, íbamos a salir de la oro, pero como te dije, ya lo sabíamos. Íbamos con la cabeza en que era dejar en la Argentina lo más alto. O sea, lo más importante ahí fue el grupo, sin ninguna duda. No, totalmente. Yo creo que las pibas fuimos una familia. Esta locura no la traten de entender. Vamos a un poco lo que nos acercó uno al otro, que es el video, el famoso video. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando te estaban colgando la medalla? O sea, el video es muy fuerte. No, yo creo que sería inexplicable, o sea, no podría poner en palabras todo lo que se siente en ese momento, porque estás subida a un podio, sabiendo que te van a poner una medalla de oro en el primer suramericano que competíamos. Entonces, nada, se te pasa el club de que muy chiquita entrenabas y también lo que sacrificás por llegar ahí, pero como te dije, se me complicaría ponerte en palabras todo lo que sentí, pero se te pasan un montón de cosas por la cabeza. Que estás lejos de tu familia, que el grupo también, pensás en todas tus compañeras, en las que se quedaron en el proceso, en todas las pibas que quisieran estar viviendo ese momento y te toca a vos, y te toca a uno, y todo lo que dejás por estar ahí, yo creo que valió totalmente la pena, porque se nota, todo ese día me lloré un montón. Yo le decía a mis compañeras, tengo que dejar de llorar porque me quedo sin lágrimas. ¿Y la convivencia ya bien? Porque fue varios días, estuvieron hasta el final. Sí, fue una semanita y media, creo y 4 días. Obviamente estás lejos de tu familia, era el primer viaje de todas. Había chicas de 14 años, de 15, 16, una de 17. Y las edades también, obviamente es diferente porque hay 3 que juegan en primera ya. Hay unas que tienen roce con primera, con tercera. En mi caso yo tengo roce con tercera y con primera. Y hay otras que juegan en quinta o en cuarta. Y capaz sí era difícil en el momento de que capaz no veíamos todo el día y la frustración, y tenías que jugar con la frustración de los entrenamientos, porque cuando no jugábamos los partidos entrenábamos. Entonces yo creo que todas pusimos nuestro granito de arena para llegar lo mejor posible y dejar las individuales afuera. ¿Y cómo fue volver a Argentina, el primer entrenamiento, no sé, el recibimiento en el aeropuerto con tus papás? ¿Cómo fue volver? Nosotras volvimos el domingo, llegamos a Argentina a las 6 de la mañana, creo, 7. Y obviamente un montón de emociones
en el cuerpo. Cuando salimos por la puerta nadie esperaba que estén todos los padres cantando con las banderas, con las camisetas de Argentina, y verlos después de una semanita y media es muy fuerte, y es lo primero que vas a abrazarlos. Y también está en la cabeza de que capaz en un tiempito no te ves con las compañeras que compartiste una semana y media, pero también se extraña el club. Y yo creo que en el aeropuerto, cuando llegamos, después vamos al predio y ahí nos despedimos todas, porque buscas las cosas, te despedís con tus DTs. Y después volver al club es que te estén felicitando. Es duro porque es un golpe de realidad, porque es de estar viviendo tantas emociones al 100%, volvés al club y extrañas mucho a tus compañeras de la selección, lo que vivías allá, porque todos los días estabas haciendo lo que más te gusta, venir acá al colegio. Pero bueno, una vez que volvés acá es la cabeza en ferro, en mi caso, y en volver y en rendir como rendía la selección, rendir acá y la cabeza en el torneo. Es así. Sí, es que son casi 10 días al máximo de todas las emociones, de toda la sensación. Es todo como muy intenso. Mal. Aparte no caes, estando allá no caes. Yo creo que todavía me falta caer un poco, pero no, recién cuando volvés acá caes de todo lo que había vivido y de que saliste campeona. Porque ves todo lo que se sube, el video, los comentarios, todo, y yo creo que cuesta caer un poco de que se terminó. Yo creo que todavía no caigo para no aceptar que se terminó. Siendo mujer, siendo jugadora de futsal, ¿qué espacio de visibilidad pensás que debe recibir el deporte? ¿Cómo crees que evolucionó en estos años? Yo creo que obviamente avanzó mucho de cuando yo era chica, porque yo empecé jugando con varones. Todavía no había clubes que acepten solo mujeres, todavía me tocaba jugar mixto. A veces con varones más grandes que yo, 2007, yo soy 2009. Y cuando llego a Ferro yo jugué en promocionales porque todavía no había una sexta división, una quinta división para AFA. Entonces me tocó ver el proceso del futsal femenino también. Como está avanzado, también le falta muchísimo. Pero bueno, ya tenemos un mundial en futsal femenino, tenemos Copa América, sabiendo que también muchas veces nos cancelan los torneos. La selección mayor luchó y sigue luchando por el mundial y por sus torneos, y les costó mucho. Pero obviamente yo siento que es muy lindo, y las pibas que lo juegan internacionalmente y acá en Argentina lo sienten de verdad y lo hacen porque les gusta. Muchas veces juegan sin que les paguen, entonces yo creo que eso es muy importante, y por eso necesita otro tipo de visualización, porque muchas los hacen por amor al deporte. Por eso siento que le falta un montón, pero también avanzó un montón de lo que era antes. Pero falta más profesionalismo en mi opinión. ¿Hay algo más que vos sientas que digas, en esto puede llegar a estar el salto? Capaz que a las jugadoras las profesionalicen más en las primeras divisiones, porque no se puede vivir del fútbol femenino acá en Argentina. Muchas se van afuera y con eso perdemos jugadoras muy buenas. También en las ligas están muy avanzadas, en España, en Italia, en Brasil mismo, pero yo creo que si tuviéramos un poco más de profesionalismo acá en Argentina, los torneos serían increíbles. Ya tenemos un torneo increíble que disputan equipos como Ferro, All Boys, Racing, que son siempre los que están peleando en la punta, que tienen jugadoras muy buenas, pero como no se puede vivir esto, muchas trabajan, estudian, y muchas veces faltan entrenamientos, llegan tarde, porque tienen que tener 2 trabajos, tienen que estudiar, trabajar, porque no se puede vivir. Yo creo que profesionalización, así las pibas pueden dedicarse más a esto, y no tanto a lo externo del futsal. Y para cerrar, ¿qué le dirías a otra Rocío chiquita de 6, de 7, de 8 años que su sueño es jugar al fútbol? No, que siga, que no se tire tan abajo, y que lo va a cumplir, que los sueños, y que siga trabajando, porque de chiquita yo me autoexigía mucho y siempre decía que no iba a llegar, y que siga. Yo creo que eso le diría, y que va a poder, y que va a llegar a los sueños que ella quería cumplir. Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias a vos. Estuvo muy lindo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, de nuevo agradecerte. Y bueno, nos estamos viendo. Obvio. Te vamos a seguir en todo este camino.
Y bueno, de nuevo gracias y felicitaciones por... Muchísimas gracias a vos por la visualización y por invitarme. Así que nada, muchísimas gracias.